El cerebro humano representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía disponible en reposo. Es un motor que chupa muchísimo. Muchísimo. Su presupuesto de glucosa es estrictamente limitado a lo largo del día. Si un individuo gasta el 100% de su capacidad ejecutiva en resolver problemas abstractos, filosóficos o geopolíticos, el cerebro lo recompensa con enormes picos de dopamina. Claro, se sienten unos genios. Eso es una dopamina barata que le hace sentirse invencible en el plano de las ideas. Pero la consecuencia puramente termodinámica es que, al final del día, el tanque está vacío. No le queda absolutamente nada de energía metabólica para crear las rutas neuronales necesarias para regular sus impulsos más primarios. O sea, que se quedan sin batería para controlarse a sí mismos. Eso es. Resolver el mundo en un papel genera una estimulación intelectual brutal. Pero resistir el impulso destructivo en la soledad de una habitación, no comer de más, no drogarse, requiere una energía de frenado físico, a nivel de la corteza prefrontal, que simplemente ya han agotado por completo. Básicamente, la abstracción intelectual llevada al extremo se convierte en otra forma de anestesia, igual que el ruido de la guerra para Alejandro Magno. Exactamente la misma función neuroquímica. Entonces, si ni la conquista militar externa ni la pura intelectualidad abstracta funcionan para lograr este autodominio, las fuentes plantean un nuevo paradigma. Dicen que el verdadero motor sostenible es el placer. Pero cuidado, redefiniendo drásticamente qué significa esa palabra. Eso es clave. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. El autor rechaza de plano el concepto moderno de felicidad, argumentando que es un oxímoron inalcanzable, que es un invento del marketing, y además desmonta esa idea tan arraigada, defendida por pensadores como Heidegger o el propio Nietzsche, de que hay que sufrir horriblemente para crecer. El famoso mito del artista torturado, ¿no? Eso es, de que hay que desgarrarse por dentro para ser grande, y lo fundamenta con una distinción neurobiológica vital, la diferencia entre los placeres mínimos y los placeres máximos. Sí, esta parte del libro de Torregrosa es fumarandal. Los placeres mínimos son aquellos que nos impone la cultura de consumo, la fama, el éxito social, la acumulación de bienes o, hoy en día, las validaciones y los likes en una pantalla. Estímulos rápidos. Muy rápidos. El problema anatómico con estos placeres es que generan lo que la ciencia llama adaptación hedónica. ¿Cómo funciona exactamente esa adaptación a nivel de los receptores? Porque, todos hemos sentido ese subidón al comprar algo nuevo, un móvil o ropa que a los 2 días desaparece por completo. Pues funciona mediante la regulación a la baja de los receptores de dopamina. A ver, explícame eso. Cuando recibes un estímulo intenso externo, el cerebro se inunda de dopamina. Para protegerse de esa sobreestimulación y no freírse, el cerebro literalmente elimina receptores. Se vuelve menos sensible. Ya, crea tolerancia, como con una droga. Exactamente igual. Al día siguiente necesitas un estímulo mucho mayor, una compra más cara o el doble de likes en redes sociales solo para sentir el mismo nivel base de satisfacción. El umbral de tolerancia sube constantemente. ¡Qué horror! Así es como la persona queda atrapada en una rueda de hámster neuroquímica, corriendo exhausta todo el día solo para no sentirse vacía. Y frente a esa rueda de hámster destructiva, el autor propone los placeres máximos. Hablamos de la razón, la contemplación estética, el silencio, el contacto profundo con un entorno natural, la conciencia del propio cuerpo. Eso es. Son estímulos que, en lugar de agotar los receptores de dopamina, mantienen una segregación constante y equilibrada. No agotan el sistema. Y esto nos lleva al concepto central de este enfoque, el prouniplacer. La proporción entre unidades de placer. Sí, es una forma de calcular y combinar estas unidades para sostener el bienestar sin quemar el motor. Me encantó una anécdota que ilustra esto a la perfección sobre Albert Einstein durante un viaje a Tokio. Ah, la historia de la nota en el hotel. Sí, es buenísima. Resulta que en lugar de darle una propina normal a un mensajero, le dejó una nota escrita a mano en la que afirmaba básicamente que una vida sencilla y tranquila aporta muchísimo más placer que la búsqueda constante del éxito y el desasosiego permanente que conlleva. Fíjate que Einstein, una persona que conocía de primera mano lo que era el éxito y la fama a nivel planetario, comprendió que la paz estructural no reside en el pico espasmódico de adrenalina. Ya te digo. El prouniplacer es la antítesis del hedonismo ciego. Es entender qué actividades suman a tu energía neta y cuáles te dejan en números rojos, agotado.
Y es curioso cómo hemos normalizado engañar a nuestro propio cerebro para sentir algo remotamente parecido a ese placer genuino a base de buscar el contraste extremo. ¿A qué te refieres? Pues pensemos en la típica situación de someterse a un viaje incomodísimo, ¿no? Pasando 7 horas encajonado en un asiento de avión económico, sufriendo calambres, comiendo mal, acumulando estrés de los controles de seguridad. Buf, sí, un cuadro. Y lo hacemos única y exclusivamente para valorar el inmenso alivio de llegar al destino y estirar las piernas en el hotel. O sea, hackeamos a la mente para que sienta placer simplemente por la ausencia repentina de un dolor que nosotros mismos nos hemos infligido voluntariamente. Ya, es un poco absurdo si lo piensas. Claro, porque si aplicamos la teoría del placer, ese gozo y esa tranquilidad podrían sostenerse en la vida diaria sin necesidad de pasar por ese peaje de sufrimiento previo de 7 horas. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general de nuestra sociedad, vemos que para alcanzar ese placer genuino y sostenido, primero hay que entender cómo nuestra propia cultura nos programa para fracasar desde la raíz. Tradicionalmente, cuando se habla de dejar un mal hábito o, bueno, de alcanzar eso que llamamos autodominio, se suele enfocar desde una perspectiva que roza lo puramente moral. Totalmente. Como si fuera, no sé, una prueba de pureza de espíritu o algo así. Alguien se enfrenta a un vicio, aprieta los dientes, sufre en silencio y, si posee la fortaleza suficiente, pues lo supera. Claro, y bajo este prisma, si hay un fracaso, la conclusión inmediata que saca la gente es que ha faltado carácter. Exacto. Que existe una debilidad intrínseca en la persona. Y esa es la narrativa dominante, sin duda alguna. Se percibe cualquier recaída como un fallo en el tejido moral del individuo. Ya, es como una condena. Sí, pero los materiales que tenemos sobre la mesa para el análisis de hoy demuestran que esta visión basada en el castigo y la supresión no solo es profundamente agotadora a nivel psicológico, sino que, fíjate, es científicamente inexacta. Claro. La biología no entiende de moralidad, o sea, entiende de eficiencia y de consumo de energía. Y esa es la clave de nuestra misión en esta exploración a fondo. Vale, vamos a desgranar esto, porque hoy vamos a desmontar el gran mito de la fuerza de voluntad. Un mito enorme, ¿sí? Para cualquier aprendiz insaciable que nos escuche, buscando comprender cómo funciona realmente la mente, tenemos una pila de documentos fascinantes, textos que abordan el dominio de uno mismo no como un tema de psicología básica, No, en absoluto. sino como un problema de ingeniería del comportamiento, de termodinámica mental e incluso de cibernética. Porque la premisa central de los autores es que el cerebro humano aborrece el vacío. Así es. Funcionamos como sistemas complejos que sin instrucciones muy precisas colapsan inevitablemente hacia la entropía, o sea, hacia el caos. Lo que proponen estos documentos es un cambio de paradigma absoluto. El autodominio no es aguantar la respiración bajo el agua hasta que los pulmones ardan. Uf, qué imagen. Es que es eso. Es en realidad un proceso de instalación meticulosa de un software de alta precisión en un hardware biológico. El cerebro es una máquina formidable, pero, a fin de cuentas, ciega. Ya. Si no se programa el sistema operativo con directrices claras, el hardware simplemente ejecutará los procesos básicos por defecto para ahorrar energía. Y esos procesos automáticos suelen ser precisamente las conductas repetitivas o los vicios que se intentan eliminar, claro. Exactamente. Y esto choca frontalmente con la táctica habitual de intentar eliminar un vicio por las bravas, cortar por lo sano de golpe. Sí, el enfoque de fuerza bruta. Quien nos escucha seguramente ha sido testigo de intentos de dejar algo de repente confiando solo en la determinación. Lo que la neurociencia expuesta en estas fuentes nos dice es que desde la perspectiva de la optimización de recursos, el cerebro es un gestor implacable. Totalmente implacable. Cuando existe un hábito arraigado, ya se ha construido una ruta sináptica súper eficiente. Es como una autopista mental de 8 carriles. Perfectamente asfaltada, sí. Y que proporciona una recompensa inmediata. Ya hablemos de dopamina pura, de un pico de adrenalina o de simple evasión frente al estrés. El cerebro sabe que esa ruta funciona rápido y cuesta muy poca energía transitarla. Claro. Y el problema sistémico surge en el instante en que se intenta simplemente quitar esa conducta. Al bloquear esa autopista, no queda un espacio en blanco y pacífico. Ya, no es un prado verde. ¿Qué va? Se genera lo que los textos definen como un vacío sistémico. Es el famoso concepto del horror vacui de la física clásica, pero aplicado a la neurología.
La naturaleza aborrece el vacío. Mm. Ese espacio sináptico sin utilizar, esa falta repentina de estímulo esperado, pues produce una tensión química insoportable para el sistema operativo biológico. El cerebro literalmente entra en un estado de privación aguda. Porque, a fin de cuentas, el cerebro humano no viene equipado con un botón de borrar, no para nada. O sea, no se puede seleccionar un hábito, darle a suprimir y vaciar la papelera de reciclaje. El cerebro sobreescribe. Esa es la única función que tiene nuestro hardware biológico para modificar la memoria procedimental y los hábitos. Solo sobreescribe. Vale, entiendo. Si se bloquea la autopista de 8 carriles y no se proporciona una ruta alternativa que sea igual de clara y ofrezca una recompensa competitiva, pues el sistema entra en pánico ante la falta de instrucciones nuevas. Lógico. Y un sistema biológico en pánico no innova, sencillamente regresa a lo seguro. Reactiva por defecto la ruta más conocida para aliviar esa tensión crítica. Es decir, vuelve al vicio original. Para ilustrar esta dinámica me viene a la mente una analogía urbana que creo que encaja muy bien. Es como intentar demoler un edificio enorme y ruinoso en el centro neurálgico de una gran ciudad, Sí, buena imagen. pero acometer la demolición sin tener los planos para construir absolutamente nada nuevo en su lugar. Se derriba la estructura con muchísimo esfuerzo, sudor y maquinaria pesada. Y, ¿qué queda? ¿Un cráter? Un solar inmenso y vacío. Si no se levanta un nuevo rascacielos rápidamente, ese espacio no se va a mantener como un jardín zen precioso y ordenado. Desde luego que no. En cuestión de semanas se llenará de escombros acumulados, crecerán malas hierbas y muy probablemente será ocupado de forma indeseada. El espacio vacío siempre es reclamado por el desorden. Exacto. Entonces, claro, si aplicar fuerza bruta solo genera solares vacíos e inestables, ¿significa esto que la fuerza de voluntad pura es una herramienta completamente inútil? Bueno, a ver, la voluntad no es inútil en absoluto, pero su naturaleza es la de un recurso finito y sobre todo extremadamente costoso desde el punto de vista metabólico. La fuerza de voluntad se agota rápidamente. Claro. Si el sistema nervioso necesita desesperadamente llenar ese solar vacío con algo que proporcione una intensidad similar a la recompensa anterior, depender únicamente de los frenos inhibitorios de la corteza prefrontal es una batalla perdida a largo plazo. Una agonía, vaya. Sí, y lo fascinante aquí es observar los datos empíricos de qué ocurre cuando ese vacío se llena de forma natural con un sustituto que es abrumadoramente poderoso. Las fuentes nos ofrecen un caso de estudio brillante en el ámbito de la rehabilitación para ilustrar este fenómeno. Sí, la sección que analiza los programas de desintoxicación severa me ha parecido, alucinante. Los textos examinan trayectorias de éxito en instituciones como Proyecto Hombre o centros similares de recuperación. Así es. Y los investigadores señalan un patrón estadístico increíble. A menudo los éxitos más rotundos y repentinos, o sea, esas recuperaciones que parecen casi milagrosas, coinciden con pacientes que, durante su proceso, se enamoran profundamente. Fíjate qué curioso. Y los autores se cuidan mucho de aclarar que esto no es poesía romántica ni magia sentimental, es pura neuroquímica de sustitución en acción. Claro, el mecanismo subyacente es un secuestro neuroquímico masivo, aunque en este contexto resulta ser un salvavidas. Cuando un ser humano experimenta el enamoramiento en sus fases iniciales, el cerebro se inunda literalmente con un cóctel brutal de dopamina, oxitocina y noradrenalina. ¿Una bomba química? Total. Y lo crucial desde la perspectiva de la ingeniería del comportamiento es que estas sustancias endógenas van a saturar exactamente los mismos circuitos de recompensa y los mismos receptores neuronales que antes clamaban por la sustancia adictiva externa. ¡Ostras, claro! El amor se convierte casi de la noche a la mañana en el nuevo guión operativo de esa persona. Le proporciona un propósito claro e inmediato, una métrica de valor constante y, lo más importante, un foco de atención absoluto que monopoliza los recursos del cerebro. O sea, que el vicio no se ha evaporado porque la persona haya apretado los puños frente al espejo cada mañana y haya resistido. No, en absoluto. Ha sido desplazado. Ha sido empujado fuera del sistema por un estímulo de una jerarquía emocional y química muy superior. Y aquí es donde se pone muy interesante, pero siento la necesidad de hacer de abogada del diablo frente a estos datos. A ver, dime. Vamos a ver.
Basar la propia arquitectura de recuperación o el autodominio en general en el enamoramiento hacia otra persona suena peligrosísimo. Sí. Es poner toda la carga estructural en un pilar externo y además súper volátil. ¿Qué ocurre si la relación se rompe? Claro, ese es el problema. ¿Qué pasa ante una discusión fuerte o una decepción? Si desaparece ese suministro externo de dopamina, ¿no colapsaría todo el sistema provocando que el solar vuelva a llenarse de escombros de una forma mucho más catastrófica? Bueno, esto plantea una pregunta importantísima y, de hecho, señala la mayor vulnerabilidad de este fenómeno empírico. Los propios autores de los análisis validan esta preocupación como el punto de inflexión hacia una solución definitiva. ¿Menos mal? Sí, apoyar la arquitectura del comportamiento a largo plazo en una variable externa incontrolable como los sentimientos o las acciones de un tercero es un riesgo sistémico inaceptable. Totalmente. Por ese altísimo riesgo de colapso repentino, la guía rectora no puede depender de agentes externos. El individuo no debe enamorarse de otra persona como estrategia de salvación, eso sería un error. La solución técnica exige que el individuo se enamore de su propio proyecto de construcción personal. Entiendo. O sea, es dar el salto de depender de la química impredecible y pasiva a diseñar algo estructurado y activo por uno mismo. Es exactamente el paso de ser víctimas de la neuroquímica a convertirnos en arquitectos usando la física de la mente. Para dejar de orbitar alrededor del caos externo o de las fluctuaciones emocionales, se requiere la implementación de un guión técnico. Un guión personal y riguroso. Eso es. Un manual de instrucciones interno diseñado específicamente para dirigir y canalizar la inmensa energía mental de forma constante y predecible. Y esto nos hace avanzar hacia un territorio fascinante de nuestro análisis, que entra de lleno en los dominios de la termodinámica. Un tema apasionante. Entre las fuentes destaca un documento concreto, un ensayo o más bien un manifiesto personal titulado Pro-Uniplacer, escrito por el autor original de esta tesis. Y aunque el autor advierte que esta guía está diseñada a su medida y solo sirve para él mismo, la expone para ilustrar el concepto universal del guión de vida. Sí, el concepto central de todo esto. Y la justificación que da para necesitar este guión parte de un concepto físico brutal: la entropía del yo. A ver, en la física clásica, la entropía dicta la tendencia ineludible de cualquier sistema cerrado hacia el máximo desorden y la disipación de energía, a menos que se aplique trabajo externo. Y la mente humana, como sistema complejo, obedece escrupulosamente a esta ley. Es pura física. Física aplicada a la mente, sí. Si una mente carece de un guión operativo, de un enfoque ordenador central, los procesos cognitivos no se mantienen estáticos y ordenados, se dispersan. Ya. Tienden naturalmente hacia el ruido. La rumiación, la ansiedad anticipatoria, los miedos irracionales y el sesgo de supervivencia. Y claro, todo esto consume recursos, físicamente. Hay que recordar que el cerebro humano exige aproximadamente el 20% de la energía metabólica total del cuerpo. Una barbaridad. Pese a representar una fracción diminuta de la masa corporal, sí. Es una auténtica máquina de quemar calorías y glucosa. Y la actividad que más glucosa devora con diferencia es la evaluación de variables y la toma de decisiones conscientes. Estar continuamente decidiendo quién quiero ser hoy, qué debo hacer en este instante, o cedo o no cedo a este estímulo, pues genera una fricción mental inmensa. Claro. Es lo que en psicología se denomina fatiga de decisión, o la paradoja de la elección. Es decir, si cada mañana alguien tiene que sentarse a negociar consigo mismo si va a caer en un viejo patrón o si va a ser productivo, para la hora de comer ya no queda energía metabólica en la corteza prefrontal para oponer resistencia. Nada, te quedas a cero. En cambio, según este paradigma, un guión de vida actúa como un algoritmo preprocesado. Si el guión establece de forma innegociable, de 8 a 10 de la mañana estudio historia antigua, el cerebro ya no desperdicia ni un gramo de glucosa decidiendo qué hacer a las 8 en punto. Exacto, no hay debate. Simplemente lo ejecuta. Es una fuerza pura de negentropía, es decir, de orden y estructura inyectados contra el caos natural. Y me recuerda muchísimo a estas anécdotas sobre figuras históricas o genios de la tecnología, como Steve Jobs o Albert Einstein, que decidían vestir exactamente la misma ropa todos los días. ¿Ah, sí? ¿El típico ejemplo? Lo hacían para automatizar las decisiones triviales y preservar toda esa energía mental para resolver problemas complejos.
Pero lo que proponen estos textos es llevar esa idea utilitaria al extremo existencial. O sea, no automatizar el vestuario, sino automatizar quién se quiere ser a cada instante para no caer en la parálisis por análisis. El paralelismo con la ropa es muy acertado porque ilustra la eficiencia algorítmica perfectamente, pero aquí está aplicada directamente al núcleo de la identidad. Ese guión maestro es el que proporciona lo que el texto denomina protocolos de sustitución. En la ingeniería del comportamiento no basta con la directriz negativa de «no haré esto». Un sistema no procesa bien los vacíos, como ya vimos con el solar vacío. Claro, el horror vacui. Exacto. El guión debe contener la respuesta exacta y programada a la pregunta ¿qué acción concreta se ejecutará en el milisegundo en que surja el impulso indeseado? Y la respuesta tiene que ser una tarea que exija una altísima carga intelectual, creativa o estética. Algo que absorba por completo. Eso es, algo capaz de competir ferozmente por el ancho de banda atencional del cerebro. Pero claro, en un entorno teórico esto suena perfecto. Un guión nos ahorra energía y traza una ruta. Sin embargo, surge una duda razonable al leer esto. ¿Cómo interactúa un marco tan rígido con el mundo real? Es la prueba de fuego. Porque la existencia no ocurre en un laboratorio aséptico. Hay una avalancha incesante de correos, de notificaciones, de imprevistos, de estímulos diseñados específicamente para capturar nuestra atención. ¿Cómo logra un guión evitar que la mente se pierda en ese ruido ensordecedor? Bueno, ahí es donde los textos introducen la ciencia de la cibernética y la teoría de los filtros predictivos, que explican precisamente cómo procesamos el entorno. El cerebro humano no opera como una cámara pasiva que graba la realidad de forma objetiva y la almacena. Ya. Operamos mediante modelos predictivos constantes. Es decir, no percibimos el mundo tal y como es, sino como esperamos o necesitamos que sea para poder interactuar eficientemente con él. O sea, filtramos la realidad de manera implacable. Completamente implacable. Se descarta el 99% de la información sensorial que nos llega. Si no se dispone de un guión claro que defina el proyecto vital, se carece de un criterio de filtrado. Quedas expuesto. El individuo se convierte en un receptor pasivo, una hoja al viento a merced de cualquier estímulo brillante o amenaza difusa del entorno. El guión actúa como el sistema operativo que ajusta ese filtro predictivo, bloquea el ruido general y amplifica únicamente la señal útil. Y el autor del ensayo, Pruney Placer, ilustra esto con su fascinación extrema por la arqueología. Específicamente detalla su obsesión con Taştepeler, un complejo de yacimientos en Turquía que datan del Neolítico precerámico, con más de 11.000 años de antigüedad, sitios como Göbekli Tepe o Karahan Tepe. Un ejemplo fascinante, la verdad. Claro. Son hallazgos que reescriben los orígenes de la civilización y de la arquitectura monumental. Y al integrar el estudio profundo de la complejidad geométrica y simbólica de Taştepeler, en las instrucciones de su guión, el autor logra algo vital. Convierte esa disciplina en un ancla de placer estable. Cualquier información relacionada con excavaciones, antropología o historia antigua se vuelve una señal de alto valor. El cerebro asigna recursos inmediatos a procesar esa información, generando recompensa intelectual. Sustituyendo a la antigua recompensa. Exacto, y permitiendo al sistema ignorar el resto de distracciones triviales o destructivas que antes ocupaban ese espacio atencional. Es como levantar un escudo protector invisible tejido a base de curiosidad intelectual pura. Y hablando de blindar el sistema, los textos nos adentran en la teoría cibernética de bucle cerrado, que me pareció la forma más cristalina de visualizar por qué los intentos tradicionales de autocontrol fracasan estrepitosamente. Sí, es una forma brillante de verlo. La teoría cibernética postula que para gobernar la trayectoria de cualquier sistema complejo se necesitan inexcusablemente tres componentes: un estado de referencia, un sensor y un actuador. En la psique humana, el estado de referencia sería ese guión de vida, el ideal milimétrico al que se aspira. El sensor sería la capacidad de metacognición, esa voz de la conciencia que monitoriza lo que se está haciendo en tiempo real. Y el actuador sería la voluntad o la capacidad de tomar acción correctiva. Para entenderlo de forma práctica, imaginemos el termostato de un sistema de aire acondicionado. Vale, a ver. El sensor mide la temperatura de la habitación, detecta corrientes frías o calientes y activa el motor, que sería el actuador. Pero si nadie ha programado en ese termostato una temperatura objetivo, un estado de referencia, digamos de 22 grados, el sistema se vuelve loco. Claro, va a ciegas. Detectará calor y se encenderá a máxima potencia.
Luego detectará frío extremo y se apagará bruscamente. Jamás logrará estabilizar la sala, porque ignora cuál es la meta. Oscilará salvajemente, gastando cantidades ingentes de energía. Y si conectamos esta brillante analogía con la perspectiva general del comportamiento humano, encontramos a la radiografía exacta del individuo sin estructura. Sin guión. Eso es, sin un estado de referencia dictado por un guión claro. El sensor de la conciencia observa las propias acciones, pero carece de un baremo para juzgar si le acercan o le alejan del objetivo. Como resultado, el actuador, o sea, la fuerza de voluntad, se dispara a ciegas, A lo loco. intentando corregir el rumbo a base de impulsos esporádicos que terminan en puro agotamiento. Pero el guión soluciona otra fractura sistémica que es, si cabe, aún más profunda: la falta de cohesión temporal a través de la memoria compartida. ¿A qué se refieren exactamente los textos con la cohesión temporal del individuo? Porque esto me parece complejo. Bueno, los seres humanos somos en esencia criaturas narrativas. La identidad de una persona no es un ente estático ocupando un punto físico en el espacio. Es una historia continua que el cerebro se cuenta a sí mismo para dar sentido a su existencia. Vale. El guión de vida actúa como el hilo de titanio que une al yo del pasado con el yo del futuro. Sin un manual de instrucciones diseñado a largo plazo, sin esa arquitectura narrativa que trascienda el presente inmediato, cada mañana el individuo despierta siendo, a nivel funcional, una entidad distinta. Porque los deseos y las circunstancias cambian cada día. Exacto, fluctúan constantemente. Si hoy apetece disciplina pero mañana apetece hedonismo, esa desconexión sistemática imposibilita la acumulación del capital necesario para cualquier logro significativo. Claro, no hay progreso acumulativo. El autodominio absoluto, según esta tesis cibernética, exige firmar un contrato inquebrantable a través de la flecha del tiempo. Requiere que el yo de hoy respete de forma estricta y ejecute sin derecho a réplica las directrices y protocolos escritos por el yo de ayer. Y todo ello con el único propósito de garantizar la viabilidad del yo de mañana. Es una visión implacable, ¿eh? El yo presente operando casi como un soldado que acata las órdenes estratégicas del yo pasado para salvaguardar al yo futuro. Sí, es radical. Entonces, ¿qué significa todo esto si tratamos de condensarlo para alguien que busca aplicar esta ciencia? Si destilamos estos principios, desde el peligro del vacío sináptico y la optimización termodinámica, hasta el termostato cibernético y el ancla intelectual de yacimientos milenarios, pues llegamos a una conclusión que, francamente, resulta enormemente liberadora. Muy liberadora. El autodominio no es, ni por asomo, un ejercicio de supresión moral o de resistencia estoica al dolor. No es una cuestión de flagelarse. Es puro diseño técnico aplicado. Es eficiencia sistémica. Es interiorizar que un ser humano que navega sin un proyecto de vida definido y parametrizado, sin un guión, es el equivalente a disponer del hardware más potente jamás creado en la naturaleza, pero operando sin un sistema operativo instalado. ¡Qué desperdicio de máquina! Totalmente. Existe una capacidad de procesamiento colosal y una memoria vasta, pero sin el código adecuado, ese hardware queda relegado a ejecutar rutinas de bajo nivel, reaccionando a estímulos básicos de forma desordenada y buscando dopamina fácil. Lo que hace la mayoría de la gente, el verdadero y definitivo y cambio de paradigma cristaliza cuando se abandona la lucha cuerpo a cuerpo contra los fantasmas y hábitos del pasado, y se comienza a construir, con la precisión fría y calculada de un ingeniero de sistemas, la arquitectura exacta de la persona que se desea ser. Y creo que la mera asimilación de este concepto supone un alivio inmenso para cualquiera que escuche y que haya librado batallas inútiles contra sus propios impulsos. Estoy convencido de ello. Si existe la sensación de haber fracasado repetidamente al intentar modificar un patrón de conducta, la respuesta que arrojan estos documentos es tajante. No hay una falta de disciplina. No existe un defecto de fábrica en el carácter. No, en absoluto. Se trata, simple y llanamente, de un problema de ingeniería muy mal planteado. Se ha estado intentando derribar el rascacielos sin tener los planos detallados de la nueva construcción, y el resultado lógico es un campo de escombros. Así es. Disponer de métricas objetivas, de intereses intelectuales absorbentes que funcionen como filtros predictivos y de protocolos de actuación cerrados que dicten exactamente cómo proceder cuando la entropía acecha, cambia por completo las reglas de este juego. Ya lo creo. Se elimina la dependencia de la improvisación y de la siempre frágil motivación diaria.
El individuo deja de ser una víctima colateral de las fluctuaciones de su propia endocrinología y de la entropía del entorno social, Para pasar a tener el control. para erigirse como el arquitecto maestro de su propia estructura cognitiva. Cuando el guión vital es lo suficientemente complejo, fascinante y rico en recompensas intelectuales constantes, el viejo hábito destructivo no necesita ser derrotado en una batalla épica. Mm. Sencillamente se vuelve irrelevante, queda completamente obsoleto frente a la aplastante superioridad y eficiencia del nuevo sistema operativo. Queda obsoleto. Fíjate que esa palabra resuena con mucha fuerza. Y repasando toda esta intrincada red de cibernética y neuroquímica, hay una última idea que asoma y que parece el corolario perfecto para dejar en el aire y que siga trabajando en la mente de quien nos escucha hoy. A ver, cuenta. Si se asume, como hemos analizado, que la propia identidad es tan solo una narrativa temporal, una secuencia de información que se mantiene cohesionada únicamente a través de las instrucciones de un guión operativo. Cuando se toma la decisión de reescribir ese código fuente de forma radical, instalando protocolos implacables para abandonar definitivamente una conducta profundamente enraizada, surge una pregunta fascinante. Te sigo. Al ejecutar esa sustitución total, se está, en cierto modo, matando al antiguo yo para garantizar que el sistema biológico logre sobrevivir y evolucionar. Puf, qué enfoque. Si damos por hecho que el cerebro opera exclusivamente sobreescribiendo datos y que jamás borra nada, quizás el nivel más sofisticado del autodominio no resida en pelear a muerte contra los viejos demonios. ¿Sino en dejarlos atrás? Completamente nueva. Es una perspectiva verdaderamente radical y provocadora sobre las implicaciones últimas de la reescritura de la identidad. Un concepto denso para procesar sin duda alguna. Ojalá esta exploración estructural, técnica y termodinámica del comportamiento humano haya aportado unos planos diferentes y mucho más precisos para observar cómo operan esos engranajes internos. ¿Sabías que el hombre que conquistó el mundo, o al menos el mundo conocido antes de los 30 años, era biológicamente incapaz de controlar una simple rabieta? Es una paradoja brutal, la verdad. Totalmente. O sea, hablamos de Alejandro Magno, un tipo que dominaba continentes enteros, pero que de repente, en medio de un banquete, sufre un ataque de furia tan descontrolado que termina atravesando con una lanza a Clito, que era su mejor amigo. Y ojo, que no es un caso aislado, ni mucho menos en la historia. Exacto. Y esto nos sirve para plantear una escena que, lamentablemente, nos resulta a todos demasiado familiar hoy en día. Por un lado, somos esta especie asombrosa, capaz de calcular trayectorias orbitales milimétricas para enviar sondas a Marte. Desintegramos el átomo, secuenciamos el ADN. Sí, somos superinteligentes en el papel. Eso es. Pero, por otro lado, esa misma criatura superinteligente se sube a su coche, alguien le corta el paso en un atasco de tráfico y de repente pierde los papeles por completo. Gritos, insultos, un cortocircuito irracional frente al volante. Es la paradoja humana por excelencia. Hay una grieta, una fractura enorme entre nuestra asombrosa capacidad técnica para gobernar el mundo exterior y nuestro casi absoluto analfabetismo a la hora de gobernar nuestro paisaje interior. Y precisamente, desentrañar esa fractura es la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy. Para entender dónde está fallando nuestro sistema operativo biológico, vamos a cruzar registros de historia militar, neurociencia clínica sobre la termodinámica de los hábitos y, además, un tratado filosófico interesantísimo. Sí, el de Evaristo Torregrosa, titulado Del placer al éxtasis, que propone un método muy particular llamado proniplacer. Exacto. Una combinación explosiva de textos. Y lo que realmente cambia la perspectiva aquí y lo que conecta todas estas fuentes es entender que el mayor reto para la supervivencia de nuestra especie no es cruzar el océano ni colonizar el espacio. El verdadero reto titánico es lograr cruzar esos escasos centímetros físicos que separan nuestro instinto primitivo de nuestra razón, ahí, dentro del cráneo. Uf, qué gran forma de verlo. Y hay que dejar clara una cosa desde el principio para este análisis. Hoy no vamos a debatir sobre moralidad, ni vamos a dar sermones éticos sobre cómo ser buenas personas. Vamos a hablar de ingeniería del comportamiento, de biología pura y dura para recuperar el control. Me parece el enfoque más útil, la verdad. Porque, para entender por qué cuesta tantísimo no montar un escándalo en un simple atasco, los registros históricos nos dan una buena bofetada de realidad. Siempre hemos mirado hacia arriba, hacia los grandes conquistadores y pensadores, creyendo que eran los amos absolutos de la voluntad. Claro,
Tenemos esa imagen idealizada. Pero cuando analizas esos perfiles bajo una lupa clínica moderna, el mito del líder invencible se desmorona por completo. Antes mencionabas a Alejandro Magno, pero fíjate en Julio César. Hombre, el estratega impecable por antonomasia. Pues si lo pensamos, era la persona más poderosa de su época. Sin embargo, los registros nos cuentan que a los 33 años, estando en España, se tiró a los pies de una estatua del propio Alejandro Magno a llorar de forma completamente desconsolada. Madre mía. Y no por una tragedia personal o militar, sino por pura neurosis de comparación. Su cerebro simplemente no podía tolerar que, a su misma edad, Alejandro hubiera conquistado más territorio que él. Es que es fascinante y a la vez un poco patético, ¿no? Alguien que no puede frenar el impulso físico de asesinar a su compañero o que sufre una crisis nerviosa por el éxito ajeno, evidentemente no es dueño de sí mismo. Y aquí entra un concepto de la psicología histórica de las fuentes que me ha dejado dando vueltas. Lo del ruido de la guerra como anestesia. Ese concepto es clave. La conquista externa, esa expansión militar constante, obsesiva, rara vez es una muestra de control real. Al contrario, suele ser una huida hacia adelante. Una forma de tapar lo que hay dentro. Totalmente. Es la necesidad imperiosa de generar un ruido ensordecedor en el exterior para silenciar el tremendo vacío, la ansiedad y el caos que hay en el interior del individuo. Claro, a ver si lo entiendo. Es como si notas que el motor de tu coche está haciendo un ruido rarísimo, a punto de reventar, y tu brillante solución es encender la radio a todo volumen para no escucharlo. Exacto, una analogía perfecta. Y este ruido, esta huida, no se limitaba a la antigüedad. Si llevamos esa anestesia al extremo en la era moderna, el colapso biológico es aún más evidente. Solo hay que mirar los registros médicos del Tercer Reich que analizamos. Uf, sí. Manteniéndonos estrictamente en los datos de los diarios del doctor personal de Hitler, el doctor Morer, vemos lo que hoy llamaríamos un hackeo químico masivo. Es que es de locos. Hablamos de un hombre que organizaba la destrucción a escala continental, que proyectaba hacia afuera una imagen de voluntad férrea e inquebrantable, pero que biológicamente dependía de un cóctel diario de metanfetaminas y opiáceos de alta potencia. Es decir, toda esa fachada de control absoluto era en realidad la de un organismo que no tenía absolutamente ningún gobierno sobre su propia neuroquímica. Ninguno. Era una voluntad central completamente caótica, apuntalada de forma artificial porque el individuo era incapaz de sostenerse a sí mismo de forma natural. ¡Ostras! Y lo verdaderamente revelador es que esto no solo aplica a los dictadores o a los militares. Las fuentes también desmontan a las mentes más brillantes en lo que la psicología denomina la falacia del profeta. Sí, esta parte de la inmersión es demoledora. Intelectuales brillantísimos que diseñaban el futuro de la humanidad sobre el papel, pero que luego colapsaban estrepitosamente a la hora de vivir un simple martes por la tarde. Tal cual. El mecanismo detrás de esta falacia del profeta es trágico. Karl Marx, por ejemplo, se pasó décadas escribiendo tratados monumentales sobre cómo administrar la economía global y el capital. Y sin embargo, en su vida personal, Pues era crónicamente incapaz de gestionar su propia economía doméstica, lo que llevó a su familia a vivir en condiciones de pobreza extrema, con consecuencias fatales para la salud de sus propios hijos. Es durísimo. o pensemos en Friedrich Nietzsche. Hombre, el filósofo que teorizó sobre el superhombre, esa figura estoica capaz de dominar sus instintos y forjar su propio destino. Él mismo, un hombre que dedicó su vida entera a teorizar sobre la fuerza de voluntad, pero que terminó sus días sumido en una demencia severa y una soledad patológica, sufriendo un colapso total en las calles de Turín, mientras se abrazaba llorando al cuello de un caballo. Es que es paradójico a más no poder. Es como si contrataras al ingeniero de software más brillante del planeta para diseñar un sistema operativo global, infalible y revolucionario. Sí, Y luego este genio, en su día a día, olvida sus contraseñas, pierde las llaves y se queda encerrado en la calle lloviendo a cántaros. Hay una desconexión abismal entre la capacidad intelectual abstracta y la capacidad operativa real. me encanta esa imagen. Esa analogía del ingeniero bajo la lluvia es perfecta para ilustrar lo que está pasando físicamente en nuestro cerebro. La razón por la que el genio se queda fuera de casa es porque dentro de su cráneo se está librando una auténtica guerra de desgaste. Y no es algo nuevo. ¿Qué va? El poeta romano Ovidio ya describió este conflicto hace milenios cuando escribió aquello de «veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor». San Pablo se quejaba exactamente de lo mismo en sus textos. A ver,
Todos conocemos un poco la clásica batalla biológica. Tenemos el sistema límbico, que es esa parte antigua, rápida, instintiva. Habla el idioma de la supervivencia pura y la recompensa inmediata. El cerebro reptiliano, que le llaman a veces. Eso es. Y por otro lado tenemos la corteza prefrontal, justo detrás de la frente, que es la joya de la evolución. La lógica, la ética, la capacidad de planificar a 20 años vista. Pero lo que aporta el análisis clínico moderno de nuestras fuentes no es solo que peleen entre sí, sino la forma en que el sistema límbico hace trampas. Así es. Ante el estrés, la ira o un deseo muy intenso, ocurre un fenómeno fisiológico conocido como el secuestro de la amígdala. Y ojo, que no es una metáfora. ¿Ah, no? No, no. Cuando el sistema límbico detecta una amenaza o una oportunidad de placer inmediato, corta literalmente el suministro de sangre y energía a la corteza prefrontal. La apaga por completo. O sea, el becario impulsivo encierra al director general en el armario de las escobas, le quita el teléfono y toma el control absoluto de la empresa. Literalmente. Y esto nos lleva a un choque conceptual brutal, que define cómo hemos construido nuestra civilización. Un choque entre dos formas de entender la palabra dominio en nuestros diccionarios. Sí, esta comparativa de las fuentes me pareció brillante. Por un lado, está la visión que recoge tradicionalmente la Real Academia Española, la RAE, que define el dominio como una fuerza hacia el exterior. Propiedad, territorio, autoridad sobre otros. Es la visión clásica del conquistador. Exacto. Y frente a eso, los textos rescatan la definición de la lexicógrafa María Moliner. Y ella le da la vuelta por completo al concepto. Totalmente. Para Moliner, el dominio no es invadir al otro, es soltura, maestría y autodominio. Un control que, oye, puede ser invisible hacia afuera, pero que es completamente estructural hacia adentro. Es la diferencia fundamental entre jugar al clásico juego de mesa Risk, donde el objetivo es acumular ejércitos, invadir territorios y aniquilar al oponente de forma muy ruidosa, Sí, frente a dedicarse a cultivar un complejo jardín botánico interior, lo cual requiere un conocimiento profundo de los ciclos, una paciencia infinita y una atención milimétrica a los detalles. a ver, aquí tengo que frenar un momento la inmersión, porque todo esto me genera una duda enorme. Un bache evolutivo que me parece clamoroso. Dime, a ver. Si cultivar este jardín botánico interior, tener autodominio y utilizar la corteza prefrontal para tomar decisiones a largo plazo, es tan superior y garantiza una mejor supervivencia de la especie, ¿por qué narices la evolución no nos diseñó así por defecto? O sea, ¿por qué estamos configurados de fábrica para que el impulso destructivo del Risk nos gane la partida casi siempre? Es la pregunta central de todo este asunto. Y para responderla, tenemos que recurrir a la termodinámica mental que mencionan los estudios. Termodinámica, casi nada. Suena complejo, pero es lógico. A menudo caemos en el error de pensar que la evolución busca que seamos seres éticos, racionales o felices a largo plazo. Y no es así. La evolución biológica está obsesionada con una sola métrica, que es el ahorro extremo de energía. Claro, la supervivencia pura. Y pensar de forma racional, usar la corteza prefrontal, es metabólicamente carísimo. Ya, leí que el cerebro consume cerca del 20% de la energía de todo el cuerpo, a pesar de ser un órgano relativamente pequeño. Y ese consumo se dispara de forma brutal cuando intentas ejercer el autodominio o crear un hábito nuevo. Para establecer una nueva rutina, el cerebro tiene que construir carreteras neuronales físicas. Este proceso se llama mielinización. ¿Y eso qué implica exactamente a nivel energético? Pues consiste en recubrir las neuronas con una vaina de lípidos y proteínas para que la electricidad viaje más rápido. Es una obra de ingeniería pesada, que exige muchísimas calorías. En cambio, fluir con el caos, ceder a la ira en un atasco o dejarse llevar por lo que la psicología llama entropía psíquica es metabólicamente gratis. ¡Ostras! Ceder al impulso es como dejarse caer rodando por una ladera. El autodominio, en cambio, es escalar la montaña con una mochila pesada. O sea que, en el fondo, no es que seamos moralmente débiles como nos han vendido siempre. Es que nuestro cuerpo está intentando ahorrar batería a toda costa. Exactamente. Y el problema se agrava por culpa de lo que se conoce en neurociencia como el cerebro bayesiano. Imagina que tu cerebro es un contable muy conservador que utiliza estadística para predecir el futuro. Vale, me lo imagino. Pues este contable no evalúa cada situación partiendo de cero. Actualiza constantemente sus algoritmos basándose en tu historial previo. Entiendo. O sea, si he intentado hacer dieta 3 veces, o he intentado dejar de gritar al volante y he fracasado miserablemente,
El contable toma nota. Vaya si toma nota. Toma nota y clasifica esos intentos como un gasto metabólico brutal con un retorno de inversión igual a 0. ¿Lógico? Así que, a la cuarta vez, cuando intentas reunir la fuerza de voluntad, el contable bayesiano te corta la financiación directamente, predice estadísticamente un fracaso del 99% y te sabotea la motivación antes de empezar, solo para proteger las reservas de energía. ¡Qué barbaridad! Es que tenemos el enemigo en casa. Y a eso se suma un hallazgo neurocientífico de las fuentes que, sinceramente, me dejó sin palabras. El estudio de neuroimagen del Dr. Hal Hershfield sobre cómo percibimos nuestro yo del futuro. Ese estudio es uno de los descubrimientos más reveladores sobre el autosabotaje humano. Hershfield metió a personas en escáneres cerebrales y les pidió que pensaran en sí mismos en el presente. Como es lógico, se iluminaron las áreas del cerebro asociadas con la identidad propia. Hasta ahí todo normal, claro. Luego les pidió que pensaran en un completo desconocido, un actor famoso, por ejemplo, y se iluminaron áreas distintas del cerebro. Lo esperable, vamos. Pero, y aquí viene lo fuerte, cuando les pidió que pensaran en su yo del futuro. Esa persona dentro de 10 o 20 años que va a sufrir las consecuencias de no haber ahorrado hoy o de haber comido fatal, las áreas de la identidad propia se apagaron. Es flipante. El cerebro se iluminaba usando exactamente las mismas redes neuronales que cuando pensaban en un extraño. Es decir, que biológicamente hablando no sentimos absolutamente ninguna empatía por nosotros mismos en el futuro. Para nuestro sistema nervioso, si yo me sacrifico hoy dejando de comer algo que me apetece mucho, el beneficio se lo va a llevar un tipo que no conozco de nada dentro de 20 años. Así es. Por eso la fuerza de voluntad pura es una estrategia abocada al fracaso desde el minuto 1. Tienes a la termodinámica, a la estadística bayesiana y a la falta de empatía neurológica jugando todas en tu contra. Vale, entonces, si la fuerza bruta no funciona y la biología nos boicotea, ¿cuál es la solución técnica a esto? El análisis de las fuentes nos dice que el cerebro aborrece el vacío. El famoso horror vacui. Claro, no puedes simplemente decidir eliminar un mal hábito y ya está. Si dejas un hueco libre, la entropía vuelve a llenarlo inmediatamente con el hábito más barato energéticamente hablando. Necesitas instalar un sistema operativo nuevo. Algo que actúe como un algoritmo que preprocese las decisiones para no tener que gastar energía pensando cada vez qué hacer. Y fíjate en cómo se aplica esto en la práctica clínica real. Los registros de programas de rehabilitación severa para adicciones, como el Proyecto Hombre, muestran un patrón muy interesante. ¿Cuál? A menudo, los saltos más drásticos y sostenibles en la recuperación de un paciente ocurren cuando el individuo se enamora. Ya, pero la ciencia no atribuye esto a la magia del romanticismo o a las películas de Hollywood, ¿verdad? Qué vano, ¿no? Es pura sustitución neuroquímica. Enamorarse genera una inundación masiva y constante de dopamina y oxitocina en el cerebro, que desplaza físicamente la necesidad del vicio anterior. ¡Qué interesante! La química del amor actúa como un andamio, soporta el gasto energético mientras se reconstruye poco a poco la corteza prefrontal. Pero claro, depender de otra persona para mantener tu neuroquímica estable es un riesgo enorme. Totalmente. Es delegar tu sistema operativo a un servidor externo que, oye, puede caerse en cualquier momento. Por lo tanto, la verdadera solución técnica es aprender a generar ese bucle de dopamina y oxitocina por nuestra cuenta. Hay que enamorarse, biológicamente hablando, de un proyecto de construcción personal, un guión de vida tan bien estructurado que genere la neuroquímica necesaria para que el contable bayesiano empiece a apostar a nuestro favor. Y justo aquí, en este punto exacto, es donde el tratado filosófico de Evaristo Torregrosa encaja a la perfección en nuestro análisis, porque si necesitamos urgentemente un guión de vida para no colapsar, su manifiesto nos da literalmente el manual operativo. Sí, pero ojo con este manual, porque rompe con todo lo establecido. No se basa en el estoicismo tradicional ni en la cultura del esfuerzo y el sacrificio. Se basa en una estructuración radical del placer. Es un giro de perspectiva interesantísimo. Torregrosa arranca su filosofía con un rechazo frontal a la idea moderna de la felicidad. La considera un oxímoron, una zanahoria inalcanzable que francamente solo genera frustración en la gente. Pero va mucho más allá. Lanza una condena fulminante a la glorificación del dolor y del sufrimiento que ha cruzado casi toda nuestra historia. Sí, rechaza de plano las doctrinas basadas en el sacrificio, y aquí las fuentes mencionan desde Jesús de Nazaret, pasando por las justificaciones del sufrimiento de Karl Marx, hasta la dureza trágica de Nietzsche.
Su argumento es implacable en ese sentido. El dolor destruye los tejidos biológicos y psicológicos, mientras que el placer cura y es el motor natural que nos impulsa a hacer el bien. Pero a ver, frena un momento la máquina, porque al leer esto me saltaron todas las alarmas. Si Torregrossa me dice que el objetivo principal y el salvavidas contra la entropía es el placer, oye, eso suena exactamente a la excusa perfecta para tirarme en el sofá 8 horas comiendo ultraprocesados y haciendo scroll infinito en redes sociales. Ya, la trampa del hedonismo. Claro, no es precisamente esa búsqueda del placer inmediato lo que tiene nuestro sistema límbico secuestrado hoy en día. Es una objeción fundamental, pero Torregrossa es muy consciente de ello. Él hace una distinción quirúrgica en su texto. Lo que tú describes es el hedonismo ciego y los placeres mínimos. Las redes sociales, la fama, la validación barata. Sí, el chute rápido. Todo eso genera picos rápidos de dopamina que caen en picado a los pocos minutos, dejando al cerebro en un déficit que exige más consumo. Eso no es placer real, es dependencia química. Torregrossa apunta a lo que los clásicos llamaban eudaimonia y que él define como el éxtasis. ¿Y cuál es la diferencia mecánica entre el chute rápido y ese éxtasis? El éxtasis, en su filosofía, es un placer inmenso, profundamente consciente y sostenido en el tiempo. Y lo más importante, requiere obligatoriamente el uso de la corteza prefrontal. Amigo. Y para alcanzar este estado, desarrolla el método Pruniplacer, que es el acrónimo de proporción entre unidades de placer. Y aquí es donde la filosofía abstracta aterriza de golpe en la ingeniería de la rutina diaria. Es como si el autor nos dijera, oye, no dejes tu bienestar a merced de la improvisación, diséñalo milimétricamente. Exactamente. El método Pruniplacer consiste en diseñar el tiempo respetando de forma inflexible los ritmos hormonales y metabólicos del cuerpo. Las fuentes daban ejemplos muy concretos de su manual. Plantea, por ejemplo, que despertarse con una alarma del móvil es un acto de tortura fisiológica, que dispara el cortisol y arruina la química del día antes de empezar. Propone estructurar la vida para dormir y despertar de forma natural. Y hace muchísimo hincapié en cómo gestionamos los estímulos en tareas básicas. Sí, o sea, en lugar de ver nuestro día a día como una simple lista de obligaciones que hay que tachar rápido, nos propone tratar la rutina como un menú degustación calculado al detalle. Por ejemplo, te dice, si vas a dar un paseo en bicicleta a Santa Pola, eso requiere intensidad física, velocidad, sentir la resistencia del aire para experimentar realmente la física del movimiento. Tienes que estar presente en el esfuerzo. Eso es, pero el acto de comer requiere justo lo contrario. Exige una lentitud exquisita. Claro, exige comer en silencio, masticando despacio para captar cada matiz del alimento, sin tragar cápsulas de estrés mirando las noticias en la tele, ni dividir la atención con el teléfono móvil en la otra mano. Es convertir las acciones más cotidianas en una tecnología de precisión para el bienestar. Y esto responde a tu duda anterior sobre cómo generar el bucle de dopamina positivo sin depender de otros. Al aplicar el método Pruniplacer, al estar totalmente presente y extraer el máximo estímulo consciente de una buena comida, de un descanso real o de una conversación atenta, tu cerebro recibe una recompensa neuroquímica mucho más rica y duradera que la de las redes sociales. Tiene todo el sentido. Este ritmo deliberado es el algoritmo que vence por fin a la entropía psíquica. Y hay algo más en el texto de Torregrossa que me parece un golpe sobre la mesa. Su crítica brutal a la sobreintelectualización. Va directo a la yugular de la erudición moderna. Es una crítica muy, muy necesaria hoy en día. Utiliza ejemplos literarios e históricos de mentes brillantes que fueron devoradas por la acumulación masiva de datos. Sí, menciona casos muy ilustrativos. Habla del ensayista Robert Burton, atrapado en su anatomía de la melancolía, del pesimismo paralizante del filósofo Cioran, o del mismísimo Don Quijote. Que literalmente se secó el cerebro y perdió el juicio por exceso de lectura, según Cervantes. Tal cual, es que llega a una conclusión que duele pero resuena muchísimo. Leer demasiado, consumir demasiada teoría y acumular datos sin fin te desconecta de la realidad sensorial y operativa. La filosofía y el aprendizaje deberían ser manuales de instrucciones temporales para vivir mejor, no refugios donde construir castillos en el aire para escondernos del mundo físico. Su frase lapidaria en el texto lo resume todo. Necesito vivir, no leer. Es un alegato contundente a favor de la experiencia directa.
de salir de la corteza prefrontal puramente teórica para integrar de una vez la mente con el cuerpo. Entonces, si sintetizamos todo este viaje conceptual que hemos recorrido a través de las fuentes, está claro que ese instinto antiguo de dominar el mundo externo, de jugar al Risk en nuestras vidas, de expandirnos, gritar en el tráfico o buscar el éxito abrumador para tapar la ansiedad, todo eso es un mecanismo de evasión absolutamente obsoleto. Es un parche metabólico que ya no sostiene la complejidad de nuestro mundo actual. La verdadera proeza evolutiva a la que nos enfrentamos ahora mismo consiste en dominar nuestro paisaje neuroquímico al interior. O sea, mirar hacia adentro. Significa renunciar de forma muy consciente a ese tablero de juego tan ruidoso, saturado de estímulos reactivos y dopamina de baja calidad. Abandonar la guerra de la conquista externa para empezar a cultivar con mucha paciencia, asumiendo el coste energético al principio, nuestro propio jardín botánico interno, apoyándonos en métodos operativos reales como el prouniplacer. Y esto nos deja a las puertas de una reflexión final que, sinceramente, cambia la escala del problema por completo, porque hasta ahora hemos hablado del individuo, pero la convergencia de estos datos nos obliga a mirar el entorno. A nivel macro, digamos. Exacto. Todos sabemos, y los datos lo respaldan sobradamente, que nuestro sistema económico actual y los algoritmos que rigen la tecnología están diseñados de forma milimétrica para parasitar precisamente esta falta de autodominio. Claro, la economía de la atención entera se alimenta de nuestro sistema límbico descontrolado. Capitalizan nuestros impulsos a corto plazo, la indignación rápida y nuestra necesidad crónica de validación para vender productos y, bueno, mantenernos haciendo scroll infinito. Entonces, la gran pregunta provocadora que queda en el aire, basándonos en todo lo que hemos analizado, es esta. ¿Qué ocurriría si de la noche a la mañana millones de personas lograran actualizar su sistema operativo biológico? Imagínate. ¿Qué pasaría si masivamente decidiéramos adoptar este guión interno, estructurar nuestro placer de forma consciente y volvernos completamente inmunes a la reacción automática y al consumo compulsivo? Sería un fallo catastrófico para toda la maquinaria comercial. ¿Significaría esto el colapso inminente de nuestro sistema económico y productivo tal y como lo hemos construido? ¿O por el contrario, sería precisamente el colapso de ese sistema basado en el secuestro de la amígdala el único y verdadero punto de partida para la evolución definitiva de nuestra civilización? Una reflexión monumental, algo para llevarse consigo, darle vueltas y recordar la próxima vez que estemos atrapados en un atasco con las manos apretando el volante y la sangre hirviendo a punto de ceder al instinto primitivo. ¿Vamos a seguir jugando al Risk o es hora de empezar a plantar el jardín? Gran análisis a fondo el de hoy. Nos escuchamos en la próxima.